escudriñar tu palabra, ser enseñados, ser, Señor, instruidos en justicia, para ser preparados, Señor, por ti. Te rogamos, Señor, que tú nos capacites para ser moldeados a tu imagen a través de la palabra. Tú me ayudas a mí a ser claro, preciso, Señor, con ella, porque ante ti estamos, Señor, y tu presencia, Señor, en medio de nosotros es el motivante, Señor, que nos hace servir, Señor, con todo nuestro corazón, adorarte en espíritu y en verdad. Te rogamos, Señor, te suplicamos que tú estés con nosotros ahora. Estamos separados físicamente, pero tú has querido, Señor, morar en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que nos des de tu gracia para escuchar juntos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Continuamos con la serie de la Biblia libro a libro. Y hoy vamos a estar estudiando un libro que probablemente ustedes deberían reconocer de forma un poquito más clara, porque este libro ha sido predicado de forma constante en nuestra congregación. De hecho, hay un sermón bien conocido por ustedes que se llama Prioridades que glorifican a Dios, que fue dado por nuestro pastor Alex, que es una predicación, hermanos, que nos ayuda a colocar en perspectiva en nuestra vida cuáles son las prioridades que debemos tener. Y de hecho, Ageo, hermanos, nos enseña eso. Es una de las grandes lecciones que nos da este libro. ¿Cuáles son las prioridades más relevantes en nuestra vida? ¿Por qué estamos nosotros luchando? ¿Por qué estamos viviendo? ¿A qué hemos venido? Esas preguntas son las que nos hace Ageo y que hoy día, hermanos, vamos a estar trabajando en este estudio bíblico. Así que recordemos que los objetivos son transversales. En cada clase recordamos estos objetivos. Conocer las características del libro de Ageo. Segundo, abordar sus claves y retos de interpretación. Y tercero, entender su rol en la historia de redención. Es importante que comprendamos, hermanos, que toda la Escritura nos habla finalmente de la obra de Cristo, de su persona, y nos da distintas aristas para que vayamos profundizando en su mensaje. Recordemos que este libro se llama Ageo. Hermano, ¿y qué significa Ageo? Significa fiesta o festivo. Fiesta o festivo. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque probablemente este profeta nació en una de las fiestas de los judíos. Recordemos que habían tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Entonces, probablemente él nació dentro de algunas de esas fechas. Y de hecho, su mensaje también está vinculado a esas fiestas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, también debemos recordar que es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda? No lo diga, pero para que lo piense. ¿Se acuerdan cuál era el libro más corto del Antiguo Testamento? Hace poquito lo estudiamos. También está dentro de la sección de los profetas menores. Es el libro de Abdías. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Que nuestro hermano Víctor lo estuvo exponiendo, que solamente tiene un capítulo. El libro de Ageo tiene 2. Es un poquito más extenso. Y también observamos que este libro también es citado en el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos 12:26, y vamos a estar hablando de ese pasaje más adelante. El autor de este libro, por la tradición judeo-cristiana, sabemos que es Ageo. Poco sabemos de su linaje, de su parentela. A diferencia, ¿se acuerdan de Sofonías, que la semana pasada nuestro pastor Alex estuvo exponiendo, donde teníamos mucha información sobre Sofonías, sobre su ascendencia? En este caso, sobre Ageo sabemos muy poco. Es probable que él haya nacido en el exilio, en Babilonia, y obviamente era un israelita de la tribu de Judá. Y ahí existe la posibilidad de que un discípulo del profeta Ageo haya compilado el texto. ¿Por qué? Porque la profecía estaba en tercera persona. Esa es una posibilidad, aunque la mayoría de los comentaristas resuelven que Ageo es el autor, porque también observamos narraciones en tercera persona en el libro de Daniel, por ejemplo, en el libro de Amós, en el mismo Pentateuco, Moisés habla de sí mismo en tercera persona, entonces no es algo extraño de las escrituras. Entonces todas las evidencias apuntan a que Ageo es el autor y también quien escribió este hermoso libro. Y es presentado este texto
como el primer profeta post-exílico. ¿Qué significa eso? Que es el primer profeta que aparece dando su mensaje al pueblo después del exilio en Babilonia. ¿Ya? Él es contemporáneo a Zacarías. De hecho, ellos realizan un trabajo colaborativo. Trabajan en conjunto para animar al pueblo a reconstruir el templo. Y eso lo observamos de forma clara en este libro y también en el libro de Esdras. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el libro de Esdras se nos mostraba cómo Zacarías y Ageo trabajaron en conjunto para animar al pueblo, para capacitar al pueblo en la reconstrucción. Y si bien es cierto, hermanos, que este libro no tiene las visiones apocalípticas y asombrosas que tiene el libro de Zacarías, sí es un libro muy profundo, muy útil para nuestra vida diaria. Y es un libro, hermanos, que nos habla en cualquier periodo de nuestra vida. Entonces, si bien es un libro bien condensado, bien pequeño, hermanos, tiene grandes y profundas lecciones que vamos a estar viendo al final. De hecho, esa es la parte más abundante de esta clase, la importancia doctrinal que tiene este libro para nosotros. En cuanto a su fecha, sabemos que Ageo y Zacarías inician su ministerio en el 520 antes de Cristo. En conjunto, recordemos, inician su ministerio y esas son las fechas que nos da el mismo texto. Y es el libro mejor fechado en las Escrituras. Se muestra que la profecía fue dada en un periodo bien breve de 4 meses. Es decir, de forma rápida, el Señor da su mensaje a través de Ageo para que también de forma enérgica y de forma rápida el pueblo reaccione y vuelva a reconstruir la edificación que se había detenido. Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Entonces el texto se muestra como una crónica oficial, es catalogado dentro de esos textos, una crónica, producto de que las fechas están fundamentadas históricamente. Y también lo que quiere el autor es buscar destacar las fases iniciales del esfuerzo renovado, de ese esfuerzo que el Señor envía a través de despertar los corazones de los líderes y del pueblo para reanudar la obra. Acá tenemos un calendario más específico sobre las fechas que nos da el libro. En el calendario hebreo se nos muestra en este caso 4 fechas en el libro. En el capítulo 1, versículo 1, se habla del día primero del mes sexto, que sería el 29 de agosto del 520 a.C. En el capítulo 1, verso 15, podemos observar que se habla del día 24 del mes sexto, que sería el 21 de septiembre. En el capítulo 2, versículo 1, se habla del día 21 del mes séptimo, que sería el 17 de octubre. Y en el capítulo 2, versículos 10 y 20, se habla del día 24 del mes noveno. Aquí se realizan 2 profecías el mismo día, que sería el 18 de diciembre. La primera fecha, que aparece ahí el 29 de agosto, es la época donde el pueblo celebraba la fiesta de la Luna Nueva, que era uno de sus calendarios, perdón, era uno de sus feriados, dado por el Señor. Y el 21 de septiembre probablemente era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Ageo se llama fiesta, ¿cierto? Festivo, y justo aparece en estas fiestas para dar el mensaje, para que recuerden que finalmente la fiesta tenía que ver con el Señor, con su presencia, con el templo. Entonces, añadido a esto, al tema de las fechas, aparece este profeta que les recuerda la importancia de celebrar a su Señor y no celebrarse a ellos mismos. Porque recordemos que lo que estaba sucediendo es que ellos estaban preocupando de sus propias casas artesonadas y estaban dando prioridad a sus propios proyectos y no a el reino del Señor. ¿Cuáles son las características que encontramos en este libro? Bueno, que son varios discursos, son 4 profecías, de hecho, pero que están unificadas, están unidas, que tienen un hilo conductor, que finalmente apuntan a animar al pueblo, pero también a dar promesas sobre esa obra, sobre ese servicio que están realizando, que el Señor va a traer fruto en un futuro al trabajo que están efectuando. Hay mensajes también que alternan con arrepentimiento. De hecho, las 3 primeras profecías son un llamado también al arrepentimiento, en donde el Señor les muestra su pecado,
El Señor hace un análisis profundo del estado del corazón del pueblo, hace una radiografía perfecta del estado del corazón de los judíos en esa época. Y también hay un llamado poderoso, hermanos, a que ellos mediten en sus caminos, es decir, que consideren, que piensen cuidadosamente. Aquí el profeta habla al corazón, pero no deseando una acción irreflexiva, sino que ellos finalmente vuelquen su corazón al Señor, analicen sus caminos, observen que han abandonado el pacto del Señor y se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Y también que ellos se vuelvan con un compromiso total de corazón y de mente. Es decir, que finalmente ellos amen al Señor, que ellos amen su presencia, que comprendan que su vida no tiene sentido fuera del Señor, que separados de Él nada podían hacer y que finalmente sus vidas eran insatisfactorias sin la presencia del Señor. ¿Cuál es el trasfondo geográfico e histórico? Recordemos que los judíos son liberados de Babilonia y ellos tienen que trazar esta ruta bastante larga desde Babilonia, que fue conquistada por los persas, específicamente por el rey Ciro, quien conquista Babilonia, y él realiza un edicto donde libera a los judíos. Y liderados por Sesbazar y Zorobabel, ellos regresan a Jerusalén. Y probablemente el número de la primera oleada que vuelve a Jerusalén son unas 50.000 judíos. No todos volvieron de inmediato. No todos vuelven de inmediato, hermanos, porque recordemos que el Señor había mandado a través del profeta Jeremías que hicieran ciertas cosas, que tuvieran hijos, ¿se acuerdan? Que construyeran casas y que se establecieran en Babilonia buscando, ¿qué cosa? La paz de Babilonia. Entonces, el regreso no fue de inmediato. Y de hecho, ya cuando se realizan todas las oleadas de regreso, aún quedaron judíos en ese reino. Lo vemos en el libro de Esther, por ejemplo. Entonces, recordemos que está este edicto de Ciro el persa, este rey, que dice lo siguiente, si van conmigo a Segunda de Crónicas 36, 23, fue un texto que también leímos en la predicación del domingo anterior, en donde el Señor mueve el corazón de Ciro a decir lo siguiente: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suban, vayan a Jerusalén a reconstruir, en este caso, la casa del Señor. Entonces, aquí, como se nos muestra en Isaías 44, Dios usa a Ciro como su pastor. Mire lo que dice Isaías 44, 28. Es mi pastor, hablando de Ciro, y cumplirá todo lo que yo quiero. Dios estaba inclinando el corazón del rey, así como lo dice Daniel, él es quien inclina los corazones de los reyes. Entonces, él dice a Jerusalén, seas edificada, y al templo seas fundado. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo Dios inicia el regreso de su pueblo de una forma sorprendente, repentina, a través de un rey pagano, despertando su corazón. Entonces, él los envía con esta misión. La primera oleada sucede en el año 538 antes de Cristo. Y uno de los métodos que tenían los persas era una política de tolerancia para mantener su reino. Ellos son enviados bajo su dirección, auspiciados por ellos, pero ellos seguían perteneciendo a ese imperio, al imperio medo-persa. Al inicio del ministerio de Ageo hubo oposición de parte de Tatnai, gobernador persa. Eso se muestra en Esdras 5. Él pregunta, oigan, pero ¿por quién vienen ustedes auspiciados? Y ellos tienen que explicar que ellos venían aquí, iban a Jerusalén con el permiso de Ciro y mandados por Ciro, de hecho. Entonces tienen que mostrarle ahí sus credenciales de que realmente era así. Y Darío, el rey Darío, republica el edicto de Ciro para que el templo fuera reconstruido. Entonces, ese es el contexto que está rodeando el libro que estamos estudiando hoy día. Vemos la liberación del pueblo del Señor, vemos que aparecen en Jerusalén, hay problemas, hay dificultades, pero Dios de forma soberana usa a este imperio para apoyar la obra
en Jerusalén. También, hermanos, recordemos que ellos vuelven, pero vuelven a un pueblo destruido. Ellos vuelven a una ciudad que quedó en ruinas, hermanos. Es decir, ellos no vuelven a vacacionar a Jerusalén. No. El panorama, probablemente cuando llegaron, fue desolador. Todo estaba en ruinas, todo estaba destruido. Entonces, la tierra estuvo sin cultivar y estaba en deterioro, por lo tanto, iba a conllevar mucho trabajo el poder nuevamente sembrar, recuperar los cultivos. Las casas ancestrales estaban destrozadas, lo cual implicaba un trabajo duro en reconstrucción. Implicaba invertir, implicaba en este caso, hermanos, probablemente un trabajo doloroso. Y las clases bajas que se quedaron, porque los más pobres se quedaron a trabajar en Jerusalén, cuidando, en este caso, las viñas y a trabajar de labradores, se habían apropiado de las propiedades de los deportados. Y eso se nos muestra en Jeremías 52, del 15 al 16. El capitán de la guardia babilónica, llamado Nabuzaradán, les pide a los más pobres que se queden a realizar este trabajo. Entonces, no es que Jerusalén quedó totalmente abandonada, pero los que quedaron, los más pobres, obviamente buscando refugio, también se apropiaron de propiedades, valga la redundancia, de las casas de sus hermanos. Entonces, esto provocaba un problema. Había una situación compleja que requería reconciliación y perdón. Entonces, la situación a la vuelta, hermanos, o sea, el Señor los libertó, pero a la vuelta de la esquina, nuevamente, habían dificultades que superar. Y esas tensiones continuaron a lo largo de la reconstrucción. Y lo vemos también en Nehemías capítulo 5, donde, por ejemplo, la usura se llevó a práctica entre hermanos. La usura estaba prohibida, el cobro de interés por un préstamo estaba prohibido entre judíos. Y el Señor aborrecía esa práctica. Y observamos que eso continuó. Entonces, esto provocó, hermanos, que el trabajo fuese llevado con muchas dificultades. También debemos recordar que hubo oposición de parte de los samaritanos, de estas naciones que estaban alrededor de Jerusalén, y consiguen, de hecho, detener la obra a través de un edicto del rey Artajerjes. Eso se nos muestra en Esdras capítulo 4. ¿Se acuerdan que esto también ha sido expuesto por nuestro pastor Alex? Y de hecho esto fue predicado el año pasado cuando nos reuníamos en Las Condes, en el parque. Entonces, los enemigos logran esto, por lo tanto, habían problemas internos y habían problemas externos para poder reanudar la reconstrucción. Entonces ellos sucumben ante la desconfianza, el desaliento y el escepticismo. La incredulidad se apodera de ellos, lamentablemente. Y observamos que caen en avaricia y amor por el mundo. Y hay una detención de la obra aproximadamente por 16 años. Acá se estipula un periodo de 14 a 17 años probablemente de detención de la obra. Y ellos aman más, se nos muestra en el libro, aman más sus casas que la casa del Señor. Desean más su propia presencia, la presencia de su propia casa, que la presencia de su Señor. Y en el año 520 a.C., Darío revoca esa orden de Artajerjes y la obra se reanuda y se termina en un periodo de 4 años. Entonces ese es el contexto histórico, geográfico del libro que estamos estudiando. ¿Cuál es el tema, hermanos? La reconstrucción del templo, colocando a Dios y su reino como prioridad en nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra, en los evangelios, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces acá este libro nos muestra, hermanos, que nuestra prioridad, en nuestros esfuerzos, en nuestra vida, en el día a día, en la cotidianeidad, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, tiene que ver con el reino del Señor. Y de hecho, el Señor nos dice en su palabra que estemos contentos con la comida y con el abrigo. Y después nos dice que no nos preocupemos de esas cosas porque Él las va a proveer. Por lo tanto, hermanos, el foco, hermanos, de nuestro corazón en el día a día debe estar puesto en Cristo, en su obra. Y no nos distraigamos por las cosas del mundo porque el Señor va a proveer. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, que no tengamos trabajos,
No, debemos hacer esas cosas, pero que nuestro corazón, hermanos, no esté enfocado en las cosas del mundo, sino en las cosas que están arriba, en el cielo, en Cristo, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Cuáles son los propósitos que observamos en este libro teológico? Inspirarnos a nosotros los creyentes para que tengamos dedicación y determinación renovada para la obra del reino, convenciéndoles que esa es la prioridad en la vida. Este libro nos vuelve a avivar, nos vuelve a mandar esas oleadas de gracia que el Señor tiene para su pueblo y mostrarnos, hermanos, cuáles son las prioridades correctas en nuestra vida. Segundo, histórico, mostrar los pecados y las dificultades de los judíos a su regreso del exilio. Observamos que hay dificultades internas entre ellos, luchaban con sus propios pecados y también habían dificultades externas. Y es así, hermanos, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia la obra del Señor. Esto no es simplemente un pedacito de la tarea que deben realizar los creyentes en un periodo específico de la historia, sino que siempre ha sido así y siempre va a ser así, con dificultades externas, internas, pero aún así, la labor del creyente es seguir sembrando la preciosa semilla, sabiendo que a su tiempo el Señor va a dar el fruto. Pactual, mostrar cómo Dios iba a renovar las promesas del pacto al traerlos de regreso a Jerusalén después del exilio. Vamos al capítulo 2, versículo 4 al 5, y acá se nos muestra claramente esta renovación, este recuerdo que el Señor les hace de que Él está con ellos. Dice lo siguiente: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman. Entonces el Señor le trae recuerdo. Yo estuve con ustedes al salir de Egipto. Yo también estoy con ustedes al salir de Babilonia. Y así como tuvieron victoria al salir de Egipto, tendrán victoria ahora. Porque yo estoy con ustedes. Hermanos, la esencia del pueblo de Dios, lo que hace que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios, es que Él está con nosotros. Es como lo que nos dice el libro de Éfeso con respecto a, perdón, el libro de Apocalipsis con respecto a la iglesia de Éfeso. El Señor les dice que deben arrepentirse de abandonar su primer amor. Y si no, Él iba a quitar su candelero, es decir, iba a abandonar esa iglesia. Lo que hace que una iglesia, hermanos, sea iglesia, es que Dios está con nosotros, es que Dios está en medio de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, esa es la esencia que nos hace pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Señor muestra aquí sus promesas y la renovación de ese pacto que el Señor los iba a llevar en victoria. Y en Éxodo 25:8 se nos muestra que el pueblo iba a ser un santuario para el Señor y que Él iba a habitar en medio de ellos. Entonces, el Señor en su misericordia, siendo el alto y sublime, Él accede a habitar con nosotros, pecadores. Y eso, hermanos, es una muestra de su gracia inagotable. Vamos al resumen gráfico de este libro. Los enfoques están establecidos en las profecías. La primera profecía que se nos muestra nos habla de el planteamiento de un problema. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo había abandonado, había dejado desierta la casa del Señor. De hecho, ahí hay un juego de palabras, porque no tenían cultivos, la tierra estaba seca, había sequía y estaba desierto los campos. Así también la casa del Señor. O sea, le estaba mostrando en ese juego de palabras que al abandonar al Señor, su vida estaba finalmente yendo hacia un desierto, tanto en su trabajo diario como en su relación con el Señor. Y de hecho, el Señor aquí les dice, este pueblo, en uno de estos versículos, este pueblo, no habla de mi pueblo como observamos en otras partes de los profetas, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor está en desagrado, está desagradado de la actitud del pueblo. Entonces lo llama al arrepentimiento. El Señor les dice que debían volverse a Él, que habían roto el pacto y por eso llevaban una vida insatisfecha. Una radiografía que el Señor hace aquí bien profunda es que ellos sembraban, pero su cosecha era escasa, que llevaban vidas insatisfactorias, que lo que recogían se iba en un saco roto. Entonces,
Finalmente, abandonar a Dios, hermanos, es vivir una vida de vanidad, como lo dice Eclesiastés, una vida sin propósito, una vida sin gozo. Eso lo está mostrando. Vuélvanse a mí, para que realmente su trabajo tenga provecho. ¿Y cuál es la solución del problema? Es que Dios los llama a hacer la obra y la solución proviene del mismo Dios. Él despierta los corazones de los líderes, los corazones de los ancianos, y en este caso los líderes son Josué y Zorobabel. Josué, sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador de Jerusalén, enviado por Ciro. Entonces el Señor es que finalmente inicia la obra en los corazones para que nosotros podamos colocar nuestras manos en la obra. Siempre es así. La segunda profecía nos muestra un panorama similar. Nuevamente inicia con un planteamiento de un problema. ¿Y cuál era el problema, hermanos? Que hay desmotivación al ver que la obra que están haciendo comparada con el templo anterior, el templo de Salomón, no tiene la misma gloria. Entonces, en esa comparativa, ellos se desalientan. Dicen, estamos trabajando y no vemos de inmediato la gloria del Señor en el templo. Ellos querían de inmediato ver fruto por el trabajo que estaban realizando. Pero hermanos, muchas veces el Señor trabaja a largo plazo con nosotros. Y ese templo iba a ser llenado de la gloria de Dios porque ahí iba a venir el Mesías. El Señor iba a estar en ese templo y lo iba a llenar de su gloria con su sabiduría y con su enseñanza. Entonces, en el capítulo 2, versículo 4, hay un llamamiento al trabajo. Capítulo 2, versículo 4 le dice a Zorobabel y a Josué, esfuércense, esfuércense. Yo ya le he despertado el corazón, he despertado su espíritu, ahora están capacitados. Ahora esfuércense en esa gracia que les he dado. Entonces el Señor los capacita y ahora los llama a trabajar. Ahora hay una promesa de éxito también. El Señor les dice que van a tener frutos del trabajo que están efectuando. Así como yo estuve con ustedes en Egipto, así voy a estar en la reconstrucción y voy a dar una gloria mayor a este templo. La tercera parte, la tercera profecía, también nuevamente inicia con otro problema. Y el problema, hermanos, es que no era suficiente la reconstrucción. Les muestra que su pecado estaba contaminando finalmente la reconstrucción. Su trabajo, si bien se mostraba con cierta obediencia, sus corazones, hermanos, aún no estaban enfocados en Dios. Y el Señor los llama a través de Ageo a que no solamente dispongan sus manos, sino que el corazón finalmente esté enfocado en Dios. O sea, no era simplemente un trabajo activista, sino que todo el corazón, toda la mente debía estar puesta en esta obra. Y también el Señor le exige entonces ahí un cambio de corazón, un anhelo por su presencia realmente. Y el Señor les muestra las consecuencias de los problemas, que finalmente todas estas calamidades que habían venido a su vida, la sequía, el granizo, los cultivos que no producían el fruto que ellos esperaban, era producto de haber abandonado el pacto, Deuteronomio 28. Ahí se nos muestra claramente que todo lo que están experimentando, todos estos problemas tienen que ver con haber abandonado el pacto, las promesas del Señor. Y en el capítulo 2 del 18 al 19 hay una promesa nuevamente. El Señor les dice que Él va a hacer que la vid, la higuera, el granado, el olivo, que eran los cuatro árboles frutales principales de Israel, iban a florecer, que el Señor iba a dar fruto y que los iba a bendecir. Es decir, que la gracia de Dios finalmente es superior siempre a nuestra desobediencia, a nuestro pecado, que el Señor los iba a renovar y que le iba a dar fruto a ese servicio imperfecto. Y finalmente hay una promesa final, una última promesa de aliento, en donde Dios le va a dar la victoria a este pueblo, que finalmente va a haber victoria sobre sus enemigos y que Dios iba a traer finalmente a un descendiente de Zorobabel que iba a traer verdadera paz y verdadera justicia al pueblo. Entonces, en la primera sección podemos ver que hay una inversión de valores. Lo que es valioso son sus propios proyectos y no lo que concierne al reino de Dios. Entonces, Dios los despierta de su sueño, porque estaban soñando, estaban adormecidos. Entonces, el Señor los despierta de ese letargo. En la segunda sección vemos el menosprecio por la obra. Bueno, estamos construyendo esto, pero no tenemos esa gloria.
que hubo en el pasado. Entonces el Señor les muestra lo indispensable que es su presencia, que eso es lo valioso, hermanos, dentro de nuestro servicio, dentro de nuestra adoración, que lo hacemos porque el Señor está con nosotros, y no de nada vale, hermanos. Y en la tercera profecía vemos la contaminación por el pecado y sus consecuencias, cómo finalmente el pecado corrompe, hermanos, todas las cosas de forma rápida, y cómo la santidad, hermanos, es un trabajo arduo en nuestra vida. Entonces Dios también se determina a bendecir a su pueblo de forma permanente. Y la última parte vemos la victoria y cómo el Señor finalmente iba a restaurar ese trono que estaba abandonado, que estaba en ruinas, con la venida de el Mesías. Todo esto sucede en Jerusalén en el 520 a.C. ¿Qué claves, hermanos, debemos recoger en este libro para poder entenderlo? La palabra Yahvé, la palabra Señor aparece muchas veces, y aquí la palabra Yahvé tiene que ver con el pacto, que cuando el Señor da su pacto, esta palabra también es pronunciada muchas veces. Entonces el Señor está trayendo nuevamente el pacto a ellos para que ellos se vuelvan a Él. También la palabra espíritu. El Señor hace despertar el espíritu del pueblo y de los líderes. La palabra que consideren, que mediten en sus caminos. Y también la palabra casa, contrastando la casa, sus propias casas, y la casa de Dios. Frases, vino palabra del Señor. Esa frase se pronuncia varias veces hacia Ageo. La palabra que el Señor estaba dando a través de este profeta era la palabra del Señor. Y también la frase Señor de los ejércitos, como diciéndoles, ustedes son mi ejército, yo soy su Señor y yo les voy a dar la victoria en medio de la apremiante situación que están experimentando. Versículos claves que podemos observar aquí, en el capítulo 1, del 3 al 14, se nos muestra cómo el Señor despierta los corazones de los líderes y les dice que vayan a reconstruir. En el capítulo 2, versículo 4, les muestra el Señor muestra una exhortación hacia los líderes diciendo, tienen esa gracia, esfuércense ahora en esa gracia. Y en el capítulo 2, versículo 9, el Señor promete una gloria mayor que la primera gloria del templo, de ese templo dado por Salomón, hecho por Salomón. Y en el versículo 23 del capítulo 2, el Señor muestra que va a haber una restauración, que Dios va a traer un descendiente de Zorobabel que finalmente va a traer justicia y paz al pueblo. Capítulos, hermanos, no podemos aquí separarlos, son dos capítulos bien breves, así que debemos leerlos, capítulo 1, capítulo 2. ¿Y qué personas aparecen aquí importantes? Ageo, Zorobabel, Josué, los sacerdotes y los judíos. Retos de interpretación, hermanos. Uno de los retos de interpretación de este libro es a qué se refiere Ageo con que la gloria de la casa será mayor que la primera. Vamos al capítulo 2, versículos 6 al 9. Vamos a leer este pasaje. Capítulo 2, versículos 6 al 9. Ageo está, recuerden, antes de Malaquías, antes de Zacarías, y ahí está Ageo. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, primero se nos muestra una imagen, hermanos, de una tierra conmovible. Ustedes ven en el versículo 6, porque aquí yo haré temblar los cielos y la tierra. Recordemos, hermanos, que los desastres naturales no son naturales, no estaban en el plan del Señor, ¿cierto?, en el huerto del Edén. No había pecado. Viene producto después de el pecado, se corrompe la tierra y por eso hay desastres, tsunamis, terremotos. Entonces, en el diseño del huerto, ¿cierto?, no existían esas cosas. Entonces, ¿qué se nos está mostrando? Que vamos a pasar de una tierra conmovible a una tierra inconmovible, como dice Hebreos 12:28, donde servimos con gratitud, donde servimos con la esperanza de que finalmente el reino de Dios será establecido permanentemente y podremos servir sin el pecado que nos asedia. Entonces, acá vemos una imagen finalmente del retorno del Señor. Recordemos que también el tema de los temblores en las Escrituras, sobre todo los profetas, habla de una referencia al juicio de Dios. Entonces esto está hablando también de la venida, de la segunda venida de Cristo,
a la tierra, donde Él va a hacer, todas las cosas hechas nuevas. Va a haber una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, pasando de lo conmovible a lo inconmovible, a su reino eterno. También se nos hace referencia, ¿cierto?, a que el Señor va a llenar de gloria ese templo. Y la gloria encarnada, hermanos, es nuestro Señor. Él es Dios. La gloria perfecta, en Juan 1:14 dice que Él habitó con nosotros. Él es el deseado de las naciones. Recordemos que la iglesia está constituida por judíos y por gentiles. Y Él es el deseado del pueblo del Señor. De hecho, el libro de Romanos nos habla que aún la creación gime, ¿cierto? Anhelando la manifestación de los hijos de Dios, anhelando esa transformación que va a suceder cuando Cristo regrese. Entonces, esa gloria, llenar ese templo de una gloria mayor, hace referencia a la persona de Jesús. También, el templo es financiado con el ingreso real de los impuestos regionales de quienes se oponían. Entonces, por eso es que el Señor hace referencia a que mía es la plata y mío es el oro. El Señor, de forma irónica, auspicia la reconstrucción del templo a través de esos impuestos. En el pasado fue destruida por los babilonios, pero ahora, a través de este imperio persa, el Señor financia también la obra. Y recordemos que este templo después es adornado por Herodes y llega a ser una joya, llega a ser un monumento maravilloso en Jerusalén. Y también el Señor promete que este iba a ser el lugar de paz. En ese lugar el Señor iba a dar justicia y paz al pueblo. Pero esto contrasta también con la guerra salvaje y sanguinaria que este lugar finalmente provoca en esta zona del mundo, ¿cierto? El anhelo de conquistar este territorio tan estratégico, y finalmente observamos que el templo es destruido por los romanos en el año 70. Entonces, aquí finalmente hace referencia, este pasaje hace referencia a la venida del Señor, en su cumplimiento, en su primera venida, pero también finalmente en su segunda venida, donde Él va a traer su reino eterno y lo conmovible va a ser inconmovible, donde todas las cosas van a ser hechas nuevas y tendremos una paz perfecta en la presencia del Cordero. Entonces, presencia de Dios definitiva y eterna, cielos nuevos y tierra nueva, y un Mesías que gobierna a las naciones. Entonces, un comentario para agregar a esto es que el comentario andamio dice sobre Ageo lo siguiente: los temblores del universo físico provenientes de Dios tendrán como resultado un reino que no puede ser sacudido. Esta es la combinación de un pasaje que habla del monte de Sión, que no se mueve, ¿cierto?, sino que permanece, la Jerusalén celestial, y del festival creciente donde la realidad de adoración a Dios se experimenta de tal manera que reúne y sustituye todo lo que se ha vislumbrado antes de la presencia del reino eterno. Entonces, en ese reino eterno, cuando el Señor regrese y haga todas las cosas nuevas, va a haber una paz eterna y todo pecado va a ser eliminado por el Señor. Y el Señor va, obviamente, a reinar con su pueblo. ¿Cuál es la importancia doctrinal que encontramos en este libro? Con esto ya vamos terminando, hermanos. Que no podemos presentar a Dios un servicio residual, con lo que me sobra. Yo no puedo servir al Señor con los residuos de mi tiempo, de mis riquezas, de mis esfuerzos. Segunda Samuel 24:24 dice David, hablando, no daré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Entonces, no podemos ofrecer sacrificios al Señor que no supongan sacrificios, esfuerzo, trabajo duro. Y eso es lo que también nos muestra el libro. Segundo, que la gloria del nuevo pacto en la sangre de Jesús es mejor, hermanos, que cualquier magnificencia de los rituales mosaicos. La sangre de Jesús es mejor, hermanos, que cualquiera de los machos cabríos, mejor que la sangre de Abel. Entonces, en Él, hermanos, tenemos mejores promesas y también estamos mejor capacitados que este pueblo, hermanos, para hacer la obra del Señor. Y en eso, hermanos, debemos esforzarnos, en esa gracia que el Señor nos ha dado en el nuevo pacto. También, hermanos, que nuestra prosperidad y bienestar, comparadas con nuestra desidia por la obra de Dios, es un terrible testimonio, hermanos, en contra de nosotros mismos. Entonces, tengamos cuidado. Si nuestra prosperidad y bienestar están haciendo que tengamos desidia, menosprecio por la obra del Señor, que no coloquemos nuestros ojos, nuestros esfuerzos, nuestras
nuestras mejores mañanas, nuestros mejores días al Señor. El consuelo, hermanos, y el servicio genuino provienen de la presencia de Dios. Cuando estemos desanimados, cuando sucumbamos, hermanos, ante el dolor, mientras vamos sembrando en este mundo la preciosa semilla, recordemos que el Señor está con nosotros. Y ese es el consuelo que tiene el creyente. Y que el servicio genuino viene, hermanos, inspirado por ese evangelio bendito, de la buena noticia de que Él está en favor de su pueblo. Aún, hermanos, si esa gloria no se manifiesta públicamente, no vamos a tener frutos de inmediato en medio del servicio, como se nos muestra en este libro, pero el Señor va a traer fruto si no desmayamos. También, hermanos, la importancia de la pluralidad de ancianos. Acá observamos trabajando en conjunto a Zacarías y a Ageo. Y ahí se nos muestra, hermanos, una figura del trabajo en conjunto que deben tener, hermanos, ancianos dentro de la misma iglesia, con distintos dones, distintas habilidades que se complementan para edificar la iglesia. Acá vemos que los dos animan al pueblo a edificar el templo. Los ancianos también tienen esa labor de equipar al pueblo del Señor para que seamos edificados como piedras vivas, siendo semejantes a la piedra angular que es Cristo nuestro Señor. Y lo vemos en el libro de Hechos también y en varias partes del Nuevo Testamento. Dios, hermanos, está interesado en ser honrado de forma exclusiva. Nuestro Dios es celoso y no podemos honrar las cosas creadas que al Creador. Eso es lo que nos muestra este libro también. Tenían sus casas muy decoradas, casas artesonadas, que incluso tenían marfil. Entonces, todas sus prioridades, todos sus esfuerzos finalmente estaban en su casa y estaban adorando sus propios proyectos, cuando el Señor estaba siendo abandonado. Y Él está interesado en ser honrado de forma exclusiva. También, hermanos, observamos que el pecado se transmite más rápidamente que la santidad. Y en ese sentido debemos estar alertas. 1 Corintios 15, 33 nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces vemos aquí que el pecado, hermanos, carcome, se transmite rápidamente, se multiplica, el pecado trae más pecado. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta época. Entonces el desaliento desanima. Y el pecado, hermanos, se contagia, es como un virus letal. Entonces debemos estar alertas con respecto a eso. A diferencia de la santidad, hermanos, que conlleva un trabajo arduo de nuestra parte, de consagración, de humillación, de constantemente estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. También debemos confiar en las promesas de Dios, aunque no observemos señales visibles inmediatas. Nosotros somos el pueblo que andamos por fe y no por vista. Debemos recordar, hermanos, que nuestro trabajo aquí en la tierra es a largo plazo. Sin duda que van a haber momentos en que vemos fruto inmediato, pero por lo general, hermanos, en nuestra vida cristiana trabajamos en ese sentido, igual que estos hermanos del pasado. Hermanos, la falta de deseo de servir y adorar al Señor muestra finalmente nuestra falta de interés por su presencia. Cuando hay desidia al servicio y a la adoración, estamos demostrando que finalmente la presencia de Dios no es tan indispensable en nuestra vida, que con nosotros basta. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. No buscar la presencia de Dios, como se nos hablaba la semana pasada en Sofonías, también es equivalente a idolatría, porque algo vamos a estar adorando, hermanos. Así que cuidado con esa falta de deseo y servir. Constantemente debemos buscar al Señor que Él encienda nuestros corazones, que Él despierte constantemente nuestro espíritu. También, hermanos, es estar terrible bajo las maldiciones del pacto y no darse cuenta. Eso es lo que estaba sucediendo. La sequía que ellos estaban experimentando, la insatisfacción por el trabajo, era parte de las maldiciones del pacto y no se habían dado cuenta, hasta que Ageo les muestra su condición. Tengamos cuidado también de eso, de no darnos cuenta, hermanos, de nuestra condición, siendo que la palabra es tan clara domingo a domingo. Hermanos, Dios siempre inicia su obra. Dios inicia su obra en nuestros corazones para que nosotros dispongamos nuestras manos en la obra. Y siempre es así. El Señor despierta los corazones de los hombres para que ellos inicien su obra. Las puertas, hermanos, del Hades no prevalecerán contra su pueblo. Vemos que el Señor les va a dar victoria a los judíos en la reconstrucción, que finalmente Él va a restituir el trono, lo va a restaurar, y que les dará finalmente el triunfo. Así también es con nosotros, con su pueblo, hermanos. El Señor está con nosotros, por lo tanto las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros por la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros. También, hermanos, lo que nosotros hacemos por Dios no nos salva. Ellos pensaban que ya la reconstrucción era suficiente para estar a cuentas con Dios, pero su corazón aún estaba lejos.
Nuestro servicio, hermanos, es importante, pero lo que Dios hace por nosotros aún es más importante. Por lo tanto, hermanos, debemos siempre direccionar nuestro corazón al Señor mientras hacemos nuestro servicio y nuestra adoración. No caigamos en el activismo, tengo que cumplir con A, con B, con C. Es el Evangelio, hermanos, es la buena noticia la que energiza nuestro servicio, hermanos. Lo que finalmente nos motiva a hacer todas las cosas que hacemos por la obra del Señor en nosotros. El remanente, hermanos de Dios, es obediente y fiel por causa de Él. Observamos que el Señor despierta sus corazones. Ellos obedecen al llamado, ¿pero por qué? Porque eran más dotados, porque tenían muchas habilidades. No, porque el Señor los capacitó. Y asimismo, hermanos, el Señor hace su obra en medio de su pueblo porque Él nos capacita. ¿Por qué podemos ser obedientes? Por causa, hermanos, de Cristo. Por causa de ser transformados a la imagen del Señor, porque Él era perfectamente obediente. Dios obra, hermanos, a través de las cosas pequeñas como la de las grandes. Imaginemos, hermanos, la reconstrucción. ¿Cómo era, hermanos, ese trabajo? Había gente que hacía pequeños trabajos y otros que hacían quizás trabajos que conllevaban más responsabilidad. Pero todos estaban trabajando en la obra. Asimismo, hermanos, en la iglesia hay trabajos que quizás no se ven, no son observables, que quizás uno dice, pero estos son pequeños trabajos. Pero, hermanos, todos los trabajos el Señor los utiliza para la edificación del templo de Dios, de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, no menospreciemos ningún trabajo que se haga en el nombre del Señor. Hermanos, y nosotros, esto es hermoso, participamos de una obra más hermosa y perdurable que el templo, la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios, hermanos, que va a trascender los siglos de los siglos, porque estaremos para siempre con nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, teniendo esa promesa en vista, debemos trabajar, hermanos, aún con lágrimas, ¿cierto?, en nuestros rostros, como hablábamos en el sermón pasado del Salmo 126, porque el Señor va a dar fruto, porque el Señor finalmente es el Señor de la iglesia y nosotros somos obreros, esperando por esa gracia, para que el Señor dé fruto a la semilla, a la preciosa semilla del Evangelio. ¿Dónde vemos a Cristo en este libro? Estamos concluyendo. Bueno, recordemos que Ageo significaba fiesta y Cristo es nuestro Ageo, es nuestra fiesta. 1 Corintios capítulo 5 se nos dice que Cristo fue crucificado por nosotros, así que celebremos la fiesta. Nuestra adoración gira en torno a nuestro Señor, nuestro servicio gira en torno a nuestro Señor. Él es finalmente el objeto de nuestro gozo, Él es nuestra fiesta, es la fiesta del pueblo de Dios que domingo a domingo experimentamos en Cristo y en su obra. También recordemos que Cristo es el templo con una gloria mayor, porque Él era Dios encarnado. Entonces, hermanos, Él ha querido ahora habitar en su pueblo a través del Espíritu Santo, haciendo de nosotros, hermanos, el templo ahora. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos hermoseados a la imagen de la piedra angular para hacer, hermanos, una iglesia bella, para hacer un templo hermoso donde habite la presencia del Señor. Hermanos, también en Cristo somos purificados como aquellos que iban al templo a purificarse. Ellos constantemente debían hacer este ritual, ir a purificarse al templo, pero en Cristo, hermanos, hemos sido purificados de forma perfecta. Aún hay pecado en nuestras vidas, es verdad, pero cuando pecamos, el Señor quiere que nos acerquemos a Él a confesar nuestros pecados y Él nos limpia, y su sangre es suficiente. También, hermanos, Zorobabel prefiguró a Cristo mediante su trabajo fiel en la reconstrucción del templo. Jesús, entonces, viene también a prefigurar, viene a mostrarnos que Él es el Rey siervo, que Él viene a reconstruir lo que estaba en ruinas, nuestras vidas alejadas de Él, en pecado. Y el libro nos muestra que esa labor la llevó a cabo Zorobabel junto con el sacerdote Josué. Pero Cristo, hermanos, es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote finalmente que viene a limpiar nuestras vidas, a purificarnos. Y recordemos que el último rey, Joacim, el Señor habla en Jeremías 22-24 que Él lo condena. De hecho, el Señor dice sobre Joacim que era un anillo en su mano que es retirado. Pero ahora, en la parte final del libro de Ageo, Él dice sobre Zorobabel que Él finalmente va a colocar su anillo, su sello sobre él. Y esto nos está hablando finalmente de ese descendiente que va a venir de Zorobabel, Cristo, el representante fiel, perfecto de Dios, su apóstol,
que viene finalmente a reinar con perfecta justicia y a hacer su obra. Entonces, Cristo, el descendiente de Zorobabel, viene a restaurar todas aquellas cosas que estaban en ruinas. Y también, hermanos, que Cristo es el deseado de las naciones, el deseado finalmente de su iglesia compuesta de muchas naciones, de toda tribu, lengua, nación, y ese es el deseado, hermanos, que anhela la iglesia. Anhelamos su venida, para que Él finalmente otorgue a este mundo una paz perfecta y habitemos para siempre con Él. Ese es el libro, hermanos, de Ageo. Vamos a orar para terminar este tiempo y agradeciendo al Señor por este tremendo libro que Él nos ha dado. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te pedimos, Señor, que atesoremos el libro de Ageo en nuestros corazones, porque es un libro de vital importancia, hermanos, de vital importancia para nuestras vidas. Nos aviva, nos reanima, nos llena, Señor, de entusiasmo por la obra, entendiendo que finalmente es tu presencia en medio de nosotros, la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, la cual nos convoca, nos lleva hacia ti para servir fervientemente, con fervor, con entusiasmo, con gracia en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que concibamos tu reino como prioridad en nuestras vidas, que analicemos, Señor, nuestras motivaciones, que analicemos, Señor, nuestros pensamientos, nuestro día a día. ¿Cuáles son, Señor, nuestros proyectos a largo plazo? ¿Están relacionados contigo, Señor? Ayúdanos a meditar en nuestros caminos y a volvernos a ti constantemente. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.